para diferenciarlas, cadena líder, cadena forward y reverse, cadena hacia adelante y cadena hacia atrás, etcétera, ¿sí? Entonces, dijimos que el gen era la unidad básica, que los genes van a ser lo que transmiten esas características de padres a hijos, ¿sí? Si ahorita están en casa, pues es muy fácil que volteen a ver las fotos de su familia y si, por ejemplo, ustedes tienen la fortuna de tener a sus papis todavía, pues traigan su imagen de ellos solamente, ¿sí? Si no ven una foto. Y los que tienen hijos, vean la foto de sus hijos. Y entonces ustedes quítense de la ecuación, ¿vale? Y entonces traten de encontrar características físicas en sus hijos de sus papás o de ustedes con sus abuelos, ¿sí? Hay familias que, por ejemplo, el tío y el papá son igualitos y el hijo es igualito a los dos, ¿sí? Entonces, estas características, esta serie de información, esta serie de recetas que tenemos dentro de los cromosomas almacenados en manera de genes, se van a transmitir de padres a hijos, ¿sí? Dispuestos uno detrás de otro. Entonces, ¿cuántos genes tenemos? Híjole, no lo sé. Y me van a decir, Higinio, ¿cómo no lo saben si es parte de lo que tienes que saber? Sí, secuenciamos el DNA hace 15 años. Pero sabemos que hay genes, ahí sabemos que hay pseudogenes, sabemos que unos están en un lugar, otros están en otro. Ahora, la definición de gen, estamos hablando que es la unidad básica de la herencia, algo que se puede heredar. Pero no les he mencionado todo lo que puede codificar un gen, no me he metido ahí. Entonces, vamos a dejarlo en 20,000, más o menos, ¿sí? Hasta hace 15 años eran 33,000, después menos, ahorita son como 17, pero vamos a dejarlo en 20, ¿vale? Esto quiere decir que, entonces, como yo tengo 20,000 genes, pues soy muy complicado. Y no, en realidad, la cantidad de genes no me correlaciona con la complejidad de un organismo, porque, pues, aunque yo coma mucho azúcar, pues todavía no puedo sintetizar alcohol, ¿no? O sea, yo no me puedo ir a una fiesta y echarme puras cocas y ponerme bien jarra, ¿no? O sea, no. Eso lo puede hacer una bacteria y entonces ella es más compleja que yo. Pues no, cada uno tiene una adaptación diferente, ¿vale? Entonces, la cantidad de genes no está asociado a el número a la complejidad con el número de genes. Porque además, pues nosotros podemos jugar trampa. Existen procesos que se llaman, por ejemplo, el splicing alternativo, del cual yo puedo sacar de una sola receta varias formas, ¿sí? Entonces, si yo tengo la receta para hacer una inmunoglobulina y la modifico un poquito, pues tengo diferentes inmunoglobulinas que pueden reaccionar contra diferentes antígenos, ¿sí? Entonces, ¿cómo la seleccione? Pues ese es también un aumento más en la proporción o en la cantidad de cosas que yo puedo fabricar a partir de esa herramienta, de esa síntesis. Entonces, aquí también viene otro problema, porque cuando hablamos de genes, pues es como cuando estamos en una relación de una sociedad, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, ante ustedes, pues me presentaron como el doctor Higinio Estrada. Mis amigos me dicen Higinio, mi papá me dice hijo, ¿sí? Mi hermana me dice manito, y todo el mundo se refiere a mí de diferentes formas, pero soy la misma persona. En los genes pasa lo mismo. Depende quién lo busque, quién lo estudie, quién lo haya hecho, es el nombre que le pone. Si yo estudio sangre, pues mi gen se llamará la proteína fabricadora de sangre. Pero si yo estudio hueso, el mismo gen en otra célula se va a llamar la proteína formadora de hueso. Por ejemplo, es un ejemplo, sí, no se queden con eso. BRCA, por ejemplo, tiene que ver con anemia de Fanconi. En algún momento, los genes podían ser estudiados en diferentes grupos, con diferentes características, con diferentes mutaciones, y referirse a él de diferentes maneras. Hicimos un consenso entonces, no nosotros, sino la gente que sabe que se dedica a esto, y a partir del proyecto del genoma humano, hizo un catálogo en el cual al gen le pone un nombre,
un nombre de acuerdo a las siglas de la función que lleva a cabo, un símbolo, porque recordemos que nosotros hablamos un idioma, utilizamos una grafía especial que es diferente al de otros países. Pues no sé si en Filipinas, Corea, China, Japón, Rusia, escriban RHD de una manera diferente a la que nosotros escribimos. Si ellos publican su artículo y lo escriben con sus letras, yo no sabré que estamos hablando del mismo. Entonces, dentro de esta convivencia científica, además de hacer el mismo nombre, reconocer que están en la misma ubicación, que ahorita hablaremos, también utilizamos un dibujo en letras como las que nosotros usamos, ¿sí? Que ellos dibujan como RHD, por ejemplo. Y en este tipo de bases de datos se encuentra, ¿sí? Entonces, yo les decía, bueno, pues ¿en dónde se encuentra? Yo soy la misma persona para todos aquellos que me hablen y me busquen. Y tengo una dirección, ¿sí? Y, por ejemplo, ustedes me preguntan, pues ¿dónde vives? Pues depende a quién le quiera decir esto, qué tan cerca vivo, ¿sí? Porque si me preguntan, por ejemplo, en mi trabajo, ¿dónde vives? Pues yo vivo en la Ciudad de México, no les digo dónde. Si alguien me pregunta en dónde vives y quiero más o menos apantallar, pues diré, pues vivo en, no sé, en Coyoacán, por ejemplo. Y si alguien más me pregunta, pues mi abuelita vive en Coyoacán y me cae bien, ¿en qué parte? Pues en la avenida fulanita de tal, ¿vale? Y yo puedo ser tan específico en mi dirección, dependiendo del interés que tenga, ¿sí? Entonces yo puedo asociar varios nombres a una sola clave, que es mi CURP, ¿sí? O sea, así como tenemos nuestra CURP que nos identifica como una sola persona, los genes tienen su símbolo que los identifica como una CURP y tienen su localización. Hasta hace años, en México existían lo que se conocían como zonas postales, ¿no? Zona postal 13, 8, 11, y era una región más o menos amplia en donde habían varias colonias. Ahora contamos con el código postal y más aún, pues ahora con la localización de WhatsApp. Entonces yo ya no te voy a dar mi dirección en sí, sino te mando mi ubicación y ya con eso puedes saber en dónde estoy, ¿sí? Entonces, los genes tienen una ubicación precisa. A esta ubicación le vamos a llamar locus, ¿sí? La ubicación de WhatsApp de los genes se llama locus. Y puede variar un poquito, como varía la ubicación, dependiendo de la sensibilidad del Wi-Fi, dependiendo la sensibilidad de la técnica molecular que estamos utilizando. Y actualmente estamos en una versión 38. La voy a dejar ahí porque ya está por cambiar. Entonces, pero hasta hace un año era la versión 37, ¿sí? Entonces, quiere decir que han ido cambiando 37.1, 37.1.1, etcétera, ¿sí? Hasta afinarla. Y cada vez se afinan más en base a la mayor cantidad de referencias que tengamos. Entonces, el locus es la dirección de un gen, es en donde se encuentra, ¿de acuerdo? Un mismo locus puede contener varios genes, ¿sí? Si yo, ¿qué tan amplio doy esa dirección? Puede contener varios genes. Yo vivo en un edificio de 4 pisos que en la misma dirección habitamos 9 personas, 9 familias, ¿sí? Ahora, yo puedo decir el departamento 1, 2, 3, 4, 5, ¿de acuerdo? Y eso es siendo más específico a los genes, ¿de acuerdo? Vamos a ver que esto pasa en genes rarísimos como el RH. No es que sea muy raro, sino que en la misma región viven los RHs. Para que yo pueda ubicar los genes en una dirección específica, utilizábamos la guía roja, utilizábamos la sección amarilla, o si queríamos el teléfono, la guía blanca. Ya sé que me están viendo con cara de que ya de cuál fumo, ¿qué es eso? Existían esos libros y entonces actualmente nosotros pues lo que podemos hacer es buscarnos en Twitter o en Instagram metiendo ciertas partes del nombre, ¿de acuerdo? Y nos arroja una serie de personas que tienen características a las de nosotros. En esta base de datos del NSBI lo que nosotros podemos meter es la localización aproximada, podemos meter la función, podemos meter el símbolo, podemos meter nombres, enfermedades, y lo que nos va a regresar es información de lo que queremos saber de los genes.
A mí me gusta mucho esta base de datos que se llama Ensemble porque además la otra también se los da en animales y plantas, pero en esta es una referencia en donde es más particular y específica, ¿vale? Y como en todo, pues está la versión americana y está la versión europea de las bases de datos. Entonces, cualquiera de estas ustedes pueden entrar y pueden buscar. Entonces, cuando hablamos de genes, tenemos que definir algo que es importante. ¿En quién estamos hablando? Ah, pues en humanos, sí, pero ¿qué humanos? Ah, pues en humanos, pues ya no sé, caucásicos, ¿te parece? O negros, o asiáticos, o japoneses, o pakistaníes. Entonces, el genoma, aunque somos seres humanos todos, pues tiene ciertas variaciones, ¿de acuerdo? Eh, quiere decir que habrá diferencias en esta instrucción, en esta construcción de letras para ciertos grupos dependiendo la ancestría, la ubicación, la edad que tengan, no la edad de las personas, sino la edad de la sociedad, ¿sí? Hay sociedades que son muy jóvenes y sociedades que son muy antiguas, sociedades que tienen una alta cantidad de mezcla y otras que son muy conservadas, ¿de acuerdo? Entonces, las características van a variar. En nuestra población, en México, el doctor Estrada del Cinvestav en Guanajuato hizo un estudio en el cual secuenciaron varias etnias mexicanas y las agruparon por situación geográfica y se dieron cuenta que aunque somos mexicanos, tenemos diferencias en nuestra construcción, la construcción de nuestro genoma, ¿sí? Hay unos que tienen más ancestría amerindia, por ejemplo, ¿sí? Otros que tienen más ancestría europea, otros que tienen un poquito más de la mezcla de asiáticos. Entonces, esto lo debemos de tener en cuenta. Ok, entonces entrando a materia. Ya dijimos que el gen está formado físicamente por bases nitrogenadas, por desoxirribosa y fosfatos. Está hecho de ADN. Está organizado en una cadena que lleva un sentido de lectura, ¿sí? Pero no solamente nos vamos a quedar ahí. Nosotros cuando empezamos a leer un libro, por ejemplo, tenemos una región que nos identifica en dónde empieza nuestro libro. Es decir, todas nuestras páginas empiezan y dicen capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3. ¿Sí? Primera parte. Segunda parte, pues podemos ver que tienen en la parte de abajo quizá, si yo le paso la hoja del capítulo, en la siguiente parte ya no dice capítulo 1, pero sí sigue diciendo metabolismo de los grupos sanguíneos, por ejemplo. ¿De acuerdo? Entonces, dentro del DNA, físicamente no tenemos puntos y comas, ¿sí? Físicamente no tenemos separadores ortográficos, en principio. Lo que sí tenemos son formas en las cuales podemos organizar estas letras y decir si a partir de una cierta región de letras inicia nuestra información, si se detiene, si hay que hacer una pausa, si es un punto y aparte. Entonces, en el ADN existen nuestra secuencia que ya le llamamos el gen, existen unas regiones que se llaman regiones UTR5' y 3' que están hacia afuera del gen. A manera del libro sería pues esa hoja de capítulo y de final donde están las referencias, ¿sí? Tenemos también una región promotora que si nosotros utilizamos mucho ese libro y le ponemos una bandita, le ponemos un post-it, cada vez que querramos volver a utilizar esa información, pues va a ser muy fácil accesar a ella porque tenemos un marcador. Entonces el promotor debe ser una región fácilmente reconocible por las estructuras moleculares, por las proteínas que llevan a cabo la replicación. Y estas son regiones que se deben abrir fácil. Dijimos que eran regiones ricas en TA, ¿de acuerdo? Entonces, ok, entonces ya hablamos del DNA, ya dijimos que tiene una información.
Y así como nosotros tenemos nuestros libros favoritos que no queremos prestar, pues así es nuestro DNA. Lo tenemos ubicados en nuestra biblioteca, en un librero que sacamos cuando lo necesitamos para algo, y actualmente lo que podemos hacer es tomarle una foto o copiarlo, ¿no? A mano. Entonces ahí entra otra molécula que se llama RNA. Entonces el RNA es una estructura parecida a nuestro libro, es una hoja de papel parecida, ¿sí? Con un material de tinta parecido al que está escrito en nuestro libro, pero que no es igual. Entonces yo puedo copiar el capítulo o la parte del capítulo que me importa, no es necesario que yo lo copie todo. Yo puedo copiar la parte del capítulo, puedo ir haciendo el resumen del capítulo mientras lo estoy copiando, ¿de acuerdo? Entonces, quiere decir que yo puedo resumir la información que tengo en el DNA para fabricar un elemento que después voy a utilizar en las teorías metabólicas, ¿vale? Entonces, cuando yo hago el resumen de este capítulo, lo que le voy a quitar son cosas que no me importan. Entonces, en el DNA y en los genes tenemos secuencias que se llaman exones, que son secuencias que van a codificar, que son parte importante del gen, y secuencias que no van a codificar, que son los intrones. Ustedes han escuchado que existen mutaciones intrónicas y mutaciones exónicas, ¿sí? A esto se refiere. Ya, ok. Entonces, existen unas mutaciones que pueden ser intrónicas e intrónicas. Y lo que nos van a hacer estas mutaciones intrónicas, que aunque no participan en la codificación de las proteínas, sí pueden moverme la forma de leerlo, ¿vale? Ay, creo que se está metiendo un ruido por ahí. No sé si alguien ya lo oyó. Tiene el micrófono abierto. Ya. Ok, entonces, esto nos da un RNA maduro, ¿vale? Un RNA maduro que ya es la receta final, ya sin resumen, ¿de acuerdo? Que es la que vamos a copiar. Y de ahí lo vamos a traducir a proteína, que ya no es en tinta y letra, sino yo si quiero, por ejemplo, hacer cómo se hacen velas, y tengo mi libro manual de cómo se hacen velas, lo copio, lo guardo en mi libro original, y ya junto mis materiales, y entonces sigo las instrucciones, y al final tengo una vela. ¿Cómo se hace una receta? Pues saco el libro, copio, y entonces veo cómo se hace el pozole, por ejemplo, y entonces junto mis ingredientes, y de aquello que era letra, pasó a ser una cosa diferente, ¿sí? Una proteína o un gen puede ser tan complejo que no necesariamente tiene que ver la cantidad de exones que tiene, ¿sí? Hay genes muy grandes. El otro día estaba yo leyendo un artículo que decía, es que es más complejo que el otro. Pues sí, pero el chiste, se me viene a la mente, por ejemplo, los genes de la hemofilia, ¿sí? Uno tiene 25 exones y el otro tiene 8. Pero cuando vemos, pues los exones de uno son chiquititos, son como de 20 bases, ¿sí? Y el otro tiene un exón más grande. Entonces, ¿qué tan complejo es? A final de cuentas, en biología molecular, a esto no le importa al DNA o a las proteínas qué tan complejos o cuántos son. Ellos traducen. Una cosa que sí es importante, y ahorita que habíamos hablado de mutaciones sin que toque todavía la definición, es que no necesariamente las mutaciones o cambios están dentro de la secuencia codificante del gen. Si yo le corto la hoja donde dice capítulo 1, ¿sí? Le quito el marcador de capítulo 1, o bueno, capítulo 2 en este caso, yo voy a confundir el capítulo 1 con el capítulo 3, me lo brinqué. Entonces, modificaciones, cambios en la región del promotor también van a afectar la estructura de esas herramientas que vamos a utilizar más adelante. Y como les había dicho, existen formas ocultas, así que se pueden meter mensajes dentro de un texto. Entonces, puede ir en un sentido y puede ir en otro sentido. Hemos visto muchas películas que hablan de este tipo de cosas, ¿no? Que dentro del mensaje original meten otra cosa y tiene la instrucción para otra herramienta. A final de cuentas,
con todo este choro que acabo de aventarme, quiero decir que la información genética está almacenada en una molécula que se llama DNA, que se copia a una molécula que se llama RNA para conservar la integridad del DNA y yo puedo deshacerme de las copias, ¿sí? Y estas copias se van a traducir en forma de proteínas, ¿vale? Entonces, ojo, no solo proteínas, existen otras moléculas que están consideradas también dentro de la estructura de los genes, como producto de los genes, que no son proteínas. Por ejemplo, microRNAs, ¿sí? Entonces, microRNAs, RNAs de transferencia, RNAs ribosomales son codificadas también por el DNA. No aparecen así como así. Entonces, ahorita yo decía que el DNA está escrito a manera de código. Ah, pero ¿qué es el código? Un código es un conjunto ordenado de leyes de un país, por ejemplo, o de normas y reglas sobre algo, un sistema de símbolos o reglas que nos permite componer y descifrar un mensaje así ya más oculto. Yo puedo hacer una máquina que se llama Enigma y mandar mensajes cifrados y que no me los reconozca el enemigo, ¿vale? Entonces, yo puedo combinar letras, puedo combinar números para que mande un mensaje que el que no sepa el código no lo puede entender. Y el que lo sabe, lo traduce y lleva a cabo la acción. Entonces, tenemos un chorro de códigos QR, códigos de barras, códigos de colores, ¿no? Para la computadora, código Morse, el código penal, código binario, código bla, 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 el código Da Vinci, ¿no? Entonces, tenemos un montón de códigos. ¿Qué quiere decir? Que yo puedo representar con una estructura constante o traducirlo a otra forma y entonces evitar tener una amplia cantidad de información redundante. ¿Sí? Entonces, aquí es cuando se nos viene a la mente el código genético. Y todo el mundo se imagina una serie de letras, ¿sí? No, el código genético no son las letras. Cuando les dicen, ah, pues es que está en tu código genético. No, no, eso no es el código genético, ¿sí? Eso dijimos que era el genoma. Dijimos que la instrucción era las letras que estaban dentro del DNA, eso es genoma. El código genético es esto. El código genético es cómo voy a traducir la forma en que está escrito el DNA, ¿sí? Y entonces, aquí es donde complicamos las cosas. Porque ya hablamos del ácido desoxirribonucleico y del ácido ribonucleico. Entonces ahora vamos a hablar de proteínas. Y las proteínas son cadenas formadas o oligomoléculas formadas por aminoácidos, ¿sí? Y bueno, aquí ya no nos vamos a meter mucho en Honduras. Un aminoácido tiene un extremo, un carboxilo y un amino, un hidrógeno y un R, ¿sí? Y este R puede ser tan variado como desde un hidrógeno hasta un anillo aromático. Entonces, los aminoácidos pueden tener características ácidas, por ejemplo, ¿sí? Básicas, con azufre, pueden ser alcoholes, pueden ser aminas, pueden ser aromáticos, pueden ser pues, triptofano porque es grandote, ¿sí? Alifáticos, etcétera, ¿vale? Entonces, aquí vamos a complicar un poquito las cosas. No me voy a meter mucho en por qué son 3 y no 2 y no 4. Créanme que son 3. Nos vamos a quedar ahí para no gastarme mucho tiempo. Pero es redundante. Quiere decir que un mismo aminoácido puede estar codificado por varias secuencias de aminoácidos. Quiere decir que si yo viera con un supermicroscopio la secuencia y viera A, C, U, sé que es una prolina, ¿vale? Si yo viera, ya perdí, no, perdón, C, U, U es una prolina, C, C, C es una prolina. O sea, esta secuencia de una prolina puede ser codificada por 4 letras diferentes. Hay unos que solamente es una sola secuencia y ya, metionina, ¿de acuerdo? O sea, la metionina AUG. Solamente esa codifica para metionina y tengo unos que codifican para paro. ¿Sí? Tengo 3 codones de paro. UAA, UAG, UGA. ¿Vale? Entonces, las universidades de Guadalajara, de Aguascalientes, ¿se las acuerdan? Y son los codones de paro.
¿sí? AUG, codón de metionina. Ya los demás, pues ahí está el código. Esto es el código genético. Y después vamos a ver entonces que este código genético, aquí están los codones de paro, los redundantes para algunos aminoácidos, ¿sí? Yo puedo cambiar, por ejemplo, UUA y modificar esta última A. Si, por ejemplo, es una G, pues no pasa nada, ¿no? Es un cambio, vamos a llamarle silencioso, no hace ruido. Si yo tengo una C, UU, y luego tengo una C, U, y le modifico la C, pues no cambia nada, ¿no? No hace ruido, es silencioso. Vamos a llamarle así, ¿no? Pero ¿qué pasa si yo cambio la segunda letra, por ejemplo? Entonces, si yo tengo una U y le cambio por una U, C, U, ya no es una fenilalanina, es una serina. ¿Sí? Si yo cambio la segunda letra. Quizá haya algunas que yo pueda cambiar inclusive la segunda línea y no pasa nada. Y más importante, si yo cambio la primera línea es donde generalmente hay cambios, ¿sí? No es lo mismo una U que una C, U, ¿sí? Entonces, ojo, aquí podemos ver que el código genético es la manera en que yo voy a interpretar y que si el cambio está en la información original, voy a traducir en otra proteína que no es lo que debo de hacer yo. Entonces, dijimos que, retomando nada más, nuestra enciclopedia de vida, la forma en que tenemos nuestras instrucciones son tomos de libros, que son, en el caso de los seres humanos, 46 libros, ¿sí? 46 volúmenes de una enciclopedia. Que es muy importante, perdón, que es muy importante y yo no le voy a arrancar las hojas para pegárselas en las tareas. Entonces, saco una copia con cuidado y la replico en otro material, ¿sí? Más aún, yo puedo tener en mi biblioteca heredada desde mis bisabuelos, ¿sí? Recetas de cocina que yo no voy a tener en la cocina porque se pueden ensuciar. Pero cuando yo hago las copias, puede suceder que al hacer la copia se manche, se llene de harina, de aceite y entonces ya se echa a perder, ¿vale? Y esta yo la traduzco a otra cosa, a una comida. Entonces, así es la información, está en el núcleo, en forma de cromosomas, que es mi DNA, se traduce a un RNA, se transcribe a un RNA y se traduce a una proteína. Con esto en mente, una base de datos en la que pueden consultar proteína es Uniprot, ¿vale? Entonces, ahí pueden meterle el nombre de la proteína, les da el gen, les da la secuencia, las isoformas, etc. Entonces, ¿qué pasa cuando en mi base de datos, si ya voy muy apresurado de tiempo, porfa, me avisan, ¿no? ¿Qué pasa si ¿qué pasa si en el DNA hay un cambio, hay un daño? Y entonces pues, yo les decía, pues si es el cambio en una letra, pues a lo mejor no me importa mucho, ¿no? Pues una misma CU por una CUC, pues me codifica para leucina, ¿sí? Dijimos que puede ser una sustitución. Puede haber un cambio, una mutación, vamos a llamarle variaciones genéticas, ¿sí? Y en donde antes había una base, pues haya otra. Otra puede ser que se meta una base. Entonces, esto es muy común y acuérdense, por ejemplo, cuando van a sacar un documento, van a hacer un trámite y se tiene que levantar, por ejemplo, al seguro a las 5 de la mañana y pasa la señorita de las fichas y les da la ficha, ¿sí? Y entonces a las 6 de la mañana llega más vival y se mete, ¿no? En la cola. Entonces, ¿cómo se identifica que hubo una mutación en ese orden? Pues porque no trae ficha, ¿sí? Pero ¿qué pasa si la señorita no pone atención en la que recoge las fichas y no se la pide? Se cambió el orden de la lectura de las fichas y seguramente habrá alguien al final que se quede sin cita, ¿vale? O, pues a lo mejor al revés, uno se desesperó y se salió y se fue. Entonces, si yo tenía la 25, pues ahora que llamen, pues ya no va a ser el 25, ¿no? Ya va a ser el 24. Quiere decir que este orden de lectura va a variar, ¿vale? Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado en las que son de inserción y de lesión, ¿sí? Inserción y de lesión, lo que va a hacer es que
la forma en que leen los RNAs de transferencia va a ser diferente, ¿sí? Y aquí hay algo bien importante que me gustaría que tuvieran en mente. Muchas veces decimos, es una mutación sinónima y no importa. No, sí importa. Y les voy a poner un ejemplo. Y si lo ven, me avisan, ¿vale? Esto, ¿se alcanza a ver? Yo espero que sí. Son unas almendras confitadas, ¿vale? Esta es un tipo de célula 1. Muy bien. Resulta que la forma en que yo llevo a cabo la síntesis de una proteína, pues me pide que sean almendras de un color. Entonces, depende del tipo de célula, va a ser la expresión de estas almendras de un color. Y aunque pueda ser sinónimo, resulta que a lo mejor yo ya me acabé las verdes porque son las que más me gustan en esta célula, ¿sí? Y entonces, si yo voy a llevar a cabo la síntesis de una proteína y ya me acabé o no sintetizo tantas verdes, la síntesis de esa proteína se va a ver lenta, ¿sí? No voy a tener tanta cantidad de esa proteína. Entonces, muchas veces una mutación sinónima, híjole, no me los puedo comer, una mutación sinónima tiene una secuencia en la función de la proteína que nosotros estamos viendo, porque no se transcribe el RNA que codifica para ese codón, ¿sí? Entonces, si yo de todos modos decía que este codón CUU en la célula 1 es muy común, en la célula 1 el codón CUC no es tan común. Y si es el que yo tengo de más, no lo voy a poder reconocer y no voy a poder hacer la proteína, ¿sí? Entonces, ojo, las mutaciones silenciosas no necesariamente quieren decir que son mutaciones no importantes, ¿sí? Entonces, bueno, yo solamente les decía que existen mutaciones que pueden ser por sustitución, que pueden ser por inserción o deleción. Y esto lo que va a hacer es cambiarme la forma en que yo voy a leer el mensaje. No es lo mismo decir time to dream que time to dream o ime to dream o time to dream, ¿vale? Ok, esto es mutación. Entonces, los mutantes pueden tener una característica diferente, ganada o perdida a lo que nosotros conocemos. Y existe una notación para llamarle a cada una de estas mutaciones, ¿sí? Entonces, no me voy a meter mucho en esta parte porque ya me estoy retrasando mucho. Solamente quiero que tengan en mente que las mutaciones o cambios pueden ser en varias partes. Si es a nivel genómico, le vamos a llamar aneuploidía cuando tenemos un aumento, ¿sí? O una disminución en el número de cromosomas. Por ejemplo, la trisomía 13, 18, 21, ¿sí? Es una alteración en el número de cromosomas. Pero puede tener una poliploidía. Nosotros somos 2N. Puede haber células que sean 3N con una copia de más de todo el genoma, de todos los cromosomas. 4N, ¿sí? Entonces, puede ser también que haya alteraciones en el número de cromosomas, en la estructura de los cromosomas y a nivel molecular por inserciones de lesiones o sustituciones de base, ¿sí? Entonces puede haber a diferentes niveles y eso me va a dar una estructura completamente diferente en la expresión, ¿vale? Entonces, una mutación se va a ver en un efecto, va a tener un efecto cuando nosotros lo podamos medir o ver, ¿sí? Con la pérdida de la función de la proteína. Si yo muto el gen, muto la proteína y pierde la función. Pero puede haber algunas condiciones en que se gana la función, ¿sí? Yo les decía, por ejemplo, en el caso de los microRNAs, existe un caso o existe una variación cuando se modifica el microRNA 140 que deja de tener la función que tenía, pero adquiere otra función y regula otros genes y entonces suprime la expresión de otros genes, ¿vale? Y la otra es que pueda tener la adquisición de una, bueno, la ganancia de otra función también. Hay un gen en el cromosoma 9 en esta dirección que cuando tiene una secuencia traduce para una proteína alfa 1,3-N galactosamil transferasa. Pero si yo cambio esa secuencia del mismo gen, que vive en el mismo departamento, en la misma dirección, ¿sí? Si yo le cambio un poquito la secuencia, ahora traduce para una alfa 1,3
sil-transferasa, ¿sí? Y entonces aquí es cuando ustedes dicen, ese nombre me suena, pues sí, pues son de los del grupo ABO, ¿vale? Y la otra puede ser que tenga una nueva propiedad. Quiere decir que si la proteína codificada tenía una longitud en un caso, al modificarse, en la secuencia tenga otra longitud más grande o más chica. No necesariamente se pierde, sino que pierde su estructura. Y aquí es donde vienen muchas de las variantes que ustedes conocen como débiles o del dentro del grupo RH, ¿sí? Ay, hasta que Gino llegó al grupo RH, pensé que me había equivocado de plática. No, ya casi llegamos y me voy súper rápido. Entonces, solamente el gen es la instrucción, pero no lo es todo, ¿sí? Necesitamos estudiar la forma en que se transcriben esos genes. A eso le llamamos transcriptoma. Toda la herramienta como se traduce a RNA se forma transcriptoma. Y eso está modificado, está regulado por el ambiente. Existen regiones en donde hay más luz, menos luz, proteínas que necesitan de luz. Y por ejemplo, esto es muy clásico, ahorita viernes a las 7 de la noche, después de una semana pesada con un friecito y con una luz, empieza lo que conocemos como ciclo circadiano y entonces empiezan a sintetizar ciertas proteínas que no sintetizan el lunes a las 8 de la mañana y todo el mundo se duerme, ¿vale? Eso es epigenética, ¿sale? Entonces, ahorita solamente tengan en mente que los que no están en casa y que se van a su casa, pues pueden pasar al Oxxo por un Six, ¿vale? Proteoma. Ya que tengo mis transcritos, pueden o no transcribirse o traducirse a proteína, o las proteínas pueden sufrir modificaciones post-transcripcionales, ¿sí? Y tener otra estructura de proteína. Y al final de cuentas, todo esto me regula y me da como resultado un metabolismo, ¿sí? Metaboloma. Ok, me voy muy rápido y espero para terminar, ¿vale? Ok, entonces, definimos dos conceptos en genética muy importantes, biología molecular muy importantes, genotipo y fenotipo. Genotipo es el grupo de alelos, del grupo de genes que ocupan una región dada, ¿sí? Que pueden ser completos mis genes o dentro de una dirección. Yo decía entonces, yo vivo en un departamento en el número 9, por ejemplo, ¿sí? De un edificio que está ubicado en una avenida que tiene un número, pero que comparte ese mismo número exterior con otras personas, ¿sí? Entonces, si yo quisiera ser el genotipo de las personas que viven en el número exterior de mi casa, pues seríamos 9 personas más, ¿sí? Pero dentro del departamento 9 vivimos 2 personas, mi esposa y yo. Somos 2 alelos del mismo gen. A eso le llamamos haplotipo, ¿sí? Entonces, yo cuando hago una caracterización molecular de alelos o en su caso una haplotipificación de un grupo sanguíneo que involucra o más genes, como en el grupo RH que vamos a ver ahorita, ¿sí? Somos 2 personas que vivimos en la misma dirección, pero no somos la misma persona, ¿sí? ¿Sí me explico? O sea, yo soy una persona, mi esposa es otra persona que ocupamos la misma dirección, pero somos 2 personas diferentes. Somos 2 genes diferentes que ocupamos el mismo locus, ¿sí? El plural de locus es loci. La suma de estas 2 familias, de estas 2 personas, da un fenotipo que, por ejemplo, en mi caso es Estrada y en el caso de mi esposa es Buentello. Entonces, cuando llegan las correspondencias de tarjetas de Navidad, llegan a nombre de la familia Estrada Buentello, ¿sí? Ese es el fenotipo del genotipo que habita en la avenida fulanita de tal, departamento 9, ¿sí? Entonces, la suma de las características de los genes me dan proteínas. Punto. Existen proteínas que son proteínas de membrana. Y ustedes van a revisar en los libros de hematología, sobre todo los que están enfocados a la parte de moléculas y de grupos sanguíneos, que existen varios tipos, los que tienen el amino adentro, el que tienen el amino afuera, el que tiene un pase, el que tiene 2 pases, el que tiene varios pases, el que está afuera, el que está tras la membrana, el que está adentro. ¿Y eso qué? ¿Sí? Bueno, tiene que ver la estructura de la proteína con la función de la proteína. Ojo, yo me refiero a la estructura y me refiero a la secuencia de aminoácidos. Y como les dije, existen aminoácidos polares, hidrofóbicos,
anfipáticos, con azufre, sin azufre, grandotes, chiquitos. ¿De acuerdo? Entonces, el orden en que yo ponga esos aminoácidos me va a generar regiones de microregiones tridimensionales de la proteína, ¿vale? Entonces, existe, si yo tengo una proteína multipase y tiene una asociación y la veo desde arriba, pues puede ser un transportador, por ejemplo, ¿sí? Si es un solo pase y es muy, muy larga y está asociada a carbohidratos, pues seguramente va a ser algo que esté tratando de ser un transductor de señales o un receptor de algunos otros, de algunos mecanismos de comunicación celular, ¿vale? No me voy a meter en esta parte, solamente quédense con la mente de que, y si necesitan las imágenes, pues me avisan y se las paso, ¿sí? De que la forma y la síntesis de cada una de estas proteínas es diferente, ¿vale? Me voy a seguir con el desarrollo de la estructura de la membrana. Desde 1926 sabíamos que las células estaban formadas por membranas, no sabíamos muy bien cómo. 1943 ya decimos que tienen cadenas de ácidos grasos que pueden dar una característica hidrofóbica y grupos polares hacia afuera que me dan una característica hidrofílica, solubles en agua. 1972, Singer y Nicholson proponen el modelo del mosaico fluido en donde incorporan estructuras de proteínas integrales, externas e internas, ¿sí? En 2001 existe un modelo en el cual se asocia no solamente que son un grupo, una sola proteína, sino grupos de proteínas que forman proteínas transmembrana, ¿sí? Que están codificadas por diferentes genes, ¿vale? Entonces, cuando hablamos en general de grupos sanguíneos, hablamos de proteínas que están en la membrana del eritrocito y que forman estructuras tridimensionales, ¿sí? Que cuando nosotros vemos el mapa en Google Maps, no es lo mismo ver el mapa con las divisiones de las calles a ver la vía satelital, ¿sí? La forma satelital. Entonces, nosotros partimos de una idea general de ver una imagen de mapas de líneas y líneas azules y ya, a ver, tener una imagen tridimensional vista desde un satélite, ¿vale? Y entonces va a ser diferente nuestra percepción de la estructura tridimensional de las proteínas y de los complejos multiproteínicos que se lleven a cabo, ¿sí? Entonces, en la revista de Transfusion publican un artículo en el que tratan de decir vamos a llamarle genotipificación, la identificación de los genes asociados a grupos sanguíneos y de plaquetas. Y entonces, hace muchos años, utilizábamos un cariotipo y en el cariotipo identificábamos dentro de él cuáles eran los grupos sanguíneos que estaban en cada uno de los cromosomas. Este es el mismo cariotipo, si ustedes se fijan, el cromosoma 1 está codificando a los genes de grupos sanguíneos. Me voy a parar aquí rápidamente, RHD, RHCE, ¿sí? Glicoforinas B, A, del grupo MNS, por ejemplo, ¿sí? Y otras. No me voy a detener mucho. Vean que cada uno de los genes está codificado dentro de un cromosoma, ¿sí? Esto sería padre que yo les dejara una tarea aquí para que lo revisen en casa. Existen trisomías que son compatibles con la vida, 13, 18, 21, X y Y. De los grupos sanguíneos están codificados en los cromosomas que no son normalmente trisómicos, solamente el 18. ¿Qué pasa en una persona que tiene una trisomía 18 con la identificación de grupos sanguíneos? ¿Vale? Eso, se los dejo de tarea, el que le interese discutirlo, al final les dejo mi correo y si quieren, pues podemos charlar de esto más adelante. Me voy a ir un poquito más rápido en esto. Actualmente, y ojalá no me esté yendo Fanny, porque si no me va a regañar que no digo cuántos grupos son. Yo voy a decir que son 38 hasta, o 38, 39, ¿sí? Hasta apenas unos días. Hasta antes de la pandemia. Hasta antes de la pandemia me quedé en 36. ¿Sí? En la pandemia ya sé que son como 38, 39. Si no, me manda mensajito Fanny ahorita diciéndome, Higinio, ya son 40. Pero me voy a quedar ahorita en la última del ISBT que estaba, que son 36. Hasta ahí me voy a quedar, ¿vale? ¿Qué es lo que nos importa que sea un grupo sanguíneo que tenga un gen?
un gen identificado con una proteína identificada y que tenga un grupo de antígenos identificados. Existen otras condiciones, pero no me voy a detener en esa parte, ¿vale? Entonces, el grupo RH está compuesto, si ustedes se fijan, dice el número 4, por dos genes, RHD y RHCE, que codifican para proteínas. Otros genes codifican para enzimas que transfieren grupos carboxilos, ¿sí? Otros son proteínas que son factores de transcripción, etc. Me voy a quedar solamente con el RHD, que son proteínas. Dos proteínas que se asocian a otro grupo sanguíneo, el RHAG, ¿vale? Quédense en mente entonces que una secuencia de aminoácidos es a final de cuentas una cadena, ¿sí? No tengo mis proteínas porque pues no he podido, pero existen aminoácidos, espero de veritas que se vea. Existen aminoácidos que pueden compartir características, por ejemplo, polaridad. Pueden ser un aminoácido hidrofóbico, pero tiene una longitud más grande que otro tiene una longitud más pequeña. Los dos son hidrofóbicos, ¿sí? Pero uno es más grande que otro. Dentro de los grandes puede haber unos hidrofóbicos y otros que pueden ser hidrofílicos, ¿vale? Entonces, cuando yo hablo de aminoácidos y de proteína, lo que estoy diciendo es la secuencia de aminoácidos que hay de una y otra, ¿sí? Entonces, si yo armo una cadena con clips, por ejemplo, lo que están viendo ustedes es que es una secuencia, ¿sí? De diferentes moléculas con características diferentes. Entonces, yo puedo inventar cuanta regla se me antoje aquí, ¿sí? Resulta que pues, los que son hidrofóbicos, cuando yo los echo en agua, pues se van a divertir porque se pueden meter a la alberca. Y si yo tengo aminoácidos hidrofílicos, tengo aminoácidos hidrofílicos, los echo a la alberca, pues se divierten. Y los hidrofóbicos, pues no, ¿sí? Entonces, esto lo que de primera entrada en el ambiente lo que va a hacer es formar estructuras, que le vamos a llamar alfa hélice y beta plegada. Mi estructura primaria es la secuencia, la estructura secundaria alfa y beta plegada. La estructura terciaria es la secuencia de las proteínas en sí misma, pero además yo no solamente puedo tener una secuencia de aminoácidos, sino también puedo tener otra cadena, como dijimos en el RHB y RHCE, ¿sí? Y entonces, esta cadena de proteínas, que son diferentes proteínas, diferentes secuencias, que van a formar entre ellas una estructura tridimensional diferente, cuando se acopla con otra proteína, van a formar la estructura cuaternaria. ¿Vale? Entonces, ¿en dónde se localizan los genes RHCE y RHD? Dijimos que estaban en el cromosoma 1, en el brazo pequeño, ¿sí? Y en este mapa genético les doy la localización. Esta página ya se las había dejado en diapositivas anteriores. Aquí están las isoformas o las diferentes recetas del RHD y del RHCE. Uno en una cadena, si ustedes ven aquí y entren a la página, van a ver que tiene unas flechas en un sentido y el RHC tiene en otro sentido. Entonces, uno está en una hebra y otro está en la hebra complementaria, ¿vale? Entonces, en el mismo locus, en el mismo departamento, ¿sí? Viven. Depende de qué tan grande sea el departamento. El RHD, la proteína que se llama TME-M50 y RHCE, ¿sí? Pero ojo, el RHD tiene una vida secreta, es un doble agente, porque en su secuencia, además de codificar el RHDE, también está el RSRP1. Es decir, que son dos personas que tienen las mismas características. Bueno, de hecho es una misma persona que en el día es una forma y en la noche otra, ¿vale? En el mismo departamento. ¿Qué pasa si yo no tengo RHD? Tampoco voy a tener esta proteína, ¿vale? Y entonces eso me lleva a pensar, ¿qué pasa con el RHD? ¿Cómo se forma el grupo sanguíneo?
El grupo sanguíneo ya dijimos que uno está en una hebra, RHCE, y en la otra hebra, RHD. Y es lo mismo, si yo esta la tengo y la volteo, me queda la misma diapositiva que teníamos atrás, ¿sí? RHD arriba, RHCE abajo, ¿vale? 5', 3', y yo la cambio, sigue siendo 5', 3', ¿sí? Sin problema, ¿va? Ok, para que una persona sea RH negativo, pueden ser varias formas, ¿sí? Varios mecanismos moleculares. El primero, que es el más común, más fácil, la de lesión del gen completito que reportó ay, Wagner y Fleger, ¿vale? Entonces, se, se pierde el gen completo, se forma lo que ellos identificaron como caja Rhesus, y eso lo podemos identificar genéticamente. Hay si yo pudiera agarrar la secuencia completa del cromosoma 1 y lo estirara y viera el cromosoma de personas RHD negativas con el de una persona RHD positiva, vería que el de los RH negativos es más chiquito, ¿sí? Se encogió, le falta un pedacito, ¿vale? Pseudogenfi. Yo les decía que cuando había una modificación por inserción se modificaba el marco de lectura, la fila de turnos al entrar a consulta. Y eso es lo que pasa en el pseudogenfi. En el pseudogenfi hay una inserción, se metieron, ¿sí? Una serie de bases que estaban antes en una región intrónica y se meten en el exón. Y entonces mueve el marco de lectura y lo que hace es generar un codón de paro, ¿sí? Entonces la proteína es más pequeña, aunque en el gen se metieron bases, la traducción se recorrió, ¿sí? Y entonces tengo una proteína más pequeña. Y alelos híbridos. El RHD y el RHE son casi igualitos. Por lo menos en la secuencia de codificantes son 90 y tantos % de similitud. Entonces es muy fácil que en algún punto de la historia, ¿sí? No quiere decir que sean procesos de nuevo, en algún punto en la historia por los procesos de hibridación, hibridaron el RHC, le donó una parte al D y entonces genera regiones o genes híbridos, ¿sí? Alelos híbridos. Y aquí viene una discusión bien interesante porque cuando veamos cómo se identifican, vamos a decir que los RHD híbridos pueden o no tener proteínas y eso lo podemos discutir más adelante, pero me lo paso. Ok. Esto lo reportó, les decía, Wagner y Fleger. Dicen que están con los marcos abiertos de lectura opuestos, quiere decir que un marco está en 5' y el otro opuesto en la otra hebra 5', ¿sí? En la otra cadena. No están en la misma cadena como en muchas presentaciones se han puesto. Y ya casi vamos a terminar. De veras que si ya me falta tiempo o si ya casi no acabo, me avisan. Entonces decíamos, RHAG también es parecido, es una molécula, una proteína transmembrana. RHCE y RHD son moléculas con varios pases. No les voy a decir con 10, 11, 12 o 13 pases transmembrana, ¿sí? Porque depende cómo hagamos el análisis hidrofóbico. En general, quédense ahorita solamente con la idea que tiene varios pases transmembrana, con el amino adentro, aunque depende el análisis, y el carboxilo adentro, aunque depende el análisis, ¿vale? Y ahorita les voy a decir por qué. Existe un artículo anterior al de Wagner y Fleger en el cual habla de que el amino está afuera, ¿sí? Digo, el carboxilo está afuera y el amino adentro, que no son 11 pases, que son 12 pases. Entonces, depende cómo se hace el análisis. ¿Qué quiero decir con el análisis? Que depende cómo organice la estructura tridimensional que les decía yo de los aminoácidos, es cómo se va a dar el pase a través de la membrana. Para esto, yo voy a utilizar un cálculo rápido, ¿sí? Y a cada aminoácido le voy a dar un valor de hidrofobicidad. Entonces, habrá aminoácidos que van a ser más hidrofóbicos y aminoácidos que van a ser más hidrofílicos, ¿sí? O menos hidrofóbicos. ¿De acuerdo? Entonces, si yo junto muchos aminoácidos hidrofílicos, voy a tener una región que se va a sentir muy cómoda en las regiones
exteriores e interiores de las caras de las membranas, ¿sí? Y va a tener otros aminoácidos que se van a sentir muy cómodos y muy cobijados adentro de la membrana, ¿sí? Ahora, como en cualquier caso, si tengo aminoácidos muy grandotes que se acomodan dentro de la membrana, pues puede ser que de repente empujen un poquito a los aminoácidos pequeños hacia afuera, ¿sí? Entonces, estas organizaciones, polaridad dentro de la membrana, me van a generar dominios tridimensionales hacia afuera de la membrana y hacia adentro. Ojo, cuando hablamos de cambios en la secuencia de las proteínas y revisamos en algunas publicaciones nos dicen, es que los cambios que son adentro de la membrana o peor, adentro de la célula, no importan porque no exponen. No, sí importan, porque justamente estos van a generar como consecuencia que se muevan los aminoácidos y generen otros cambios hacia afuera de la membrana y generen reconocimiento no de anticuerpos. Entonces, yo lo que puedo hacer al organizar en la secuencia de proteínas, como les decía, y darle un valor específico a cada uno de los aminoácidos, yo voy a generar picos de hidrofobicidad y yo puedo predecir qué tan soluble es una región de proteínas, ¿vale? Entonces, esta región yo puedo decir que tiene X número de pasos dependiendo la cantidad de picos que tenga, ¿sí? Ok, entonces aquí es donde llegamos a la estructura del RH, que es a lo que veníamos todos a la plática. Entonces, el RH, el grupo RH está formado por un complejo de varias proteínas, entre ellas la banda 3, RHAG y anquilina, ¿sí? Y estas no las voy a brincar, pero si ustedes revisan la secuencia de los aminoácidos que forman el RHD y el RHC, van a ver que las estructuras tridimensionales que están hacia afuera de la membrana son diferentes. Fíjense en la longitud de aminoácidos, y estos estudios los hicimos en el laboratorio como parte de la tesis de uno de los chicos, ¿sí? Que pues sigue en proceso. Pero está interesante porque nosotros podemos predecir los aminoácidos que están hacia afuera de la proteína y que pueden ser reconocidos, y las regiones de mutaciones que hay con las isoformas de RHCE. Entonces, esta región, y me voy a quedar solamente en el pase C, de RHCE y RHD, es diferente, ¿sí? E inclusive vean la Ay, secuencia mira, está dando conservada pulgas a mi y compu. resaltada, la secuencia conservada y la longitud de los aminoácidos de esta hebra que está saliendo, ¿sí? Entonces, en el caso de RHC, el ASA 6 tiene 14 aminoácidos y me forma esta secuencia y me forma esta estructura tridimensional. En el caso del RHD es de 20 aminoácidos el ASA 6 y me forma esta estructura completamente diferente, ¿sí? Por eso existen anticuerpos específicos anti-RHCE y anti-RHD. Cada una de las hebras en esta tabla es parte del resultado del protocolo de tesis y tenemos la secuencia de cada una de las asas y podemos decir que existen regiones conservadas y regiones no conservadas para los dos grupos sanguíneos. Por lo tanto, acuérdense, y ustedes saben que RHCE tiene C grande, C chica, E grande, E chica, y que la combinación de estos dos alelos me puede dar estructuras tridimensionales completamente diferentes, ¿vale? Entonces, podemos hablar de RH de variantes, quiere decir que la secuencia que tenemos de una y otra, que la secuencia que tenemos de una y otra está en base a la secuencia de la proteína, ¿sí? Y de las mutaciones que tiene esta proteína. Estas mutaciones están guardadas en el catálogo de la ISBT, ¿sí? Podemos identificarlas. Depende de los kits que utilicemos. Algunos de los kits de identificación me van a decir que son negativas y algunos kits me van a decir que son débiles, ¿sí? Ojo, porque no necesariamente no está la proteína puede estar ahí y eso es lo importante en la formación de las proteínas variantes y lo que queremos resaltar justamente con esta investigación. Puede ser que existan
variantes que no generen respuesta antigénica cuando nosotros lo ponemos con los anticuerpos comerciales, o que sea débil y que depende del anticuerpo pueda hacer más o menos cruces, ¿sí? Por lo tanto, nada más que les quede en mente y a manera de discusión, ¿qué pasa con una persona que tiene una secuencia alterada del gen RHD, ¿sí? Que tiene una proteína alterada que no genera regiones tópicas de identificación por anticuerpos, pero tiene una proteína? Y una proteína altamente pues, reactiva, ¿sí? Y yo lo catalogo como una persona RHD negativo, ¿sí? Y peor aún, como es RHD negativo, pues yo lo recluto y digo que sea un donador recurrente, ¿vale? Entonces, estas pueden ser por mutaciones, ya dijimos, de lesiones, cambios o genes híbridos. Solamente para terminar, ahora sí ya, no todos los genes se expresan al mismo tiempo. Entonces, aunque RHCE y D forman parte del mismo macro complejo y viven en el mismo departamento, no necesariamente tienen que salir a bailar juntos, ¿sí? Es decir, ya dijimos que hay dos personas que viven en el mismo departamento, pero no por eso tienen que salir al súper juntas o tienen que ir al cine juntas, ¿vale? Entonces, ¿depende de quién? Pues depende del gen que controle la expresión de esos genes, ¿sí? Por ejemplo, y haciendo un experimento igual de bioinformática, si yo analizo la expresión de RHD y mido la expresión con otros genes, pues se expresa poquito con la glicoforina B, ¿sí? Del grupo sanguíneo MNS. ¿Y por qué? Pues porque forman un macrocomplejo dentro de la estructura de los eritrocitos, ¿sí? Pero no coexpresa con RHCE, ¿sí? RHCE coexpresa igualmente con glicoforina B, pero también con KEL, ¿sí? Entonces, en estas bolitas no vemos RHD, ¿de acuerdo? Y si yo cruzo contra las proteínas que cruza RHCE, tampoco cruza, ¿de acuerdo? Entonces, creo que terminé. Este, eh, este es correo. Estoy en hematología perinatal. El tema es muy, muy amplio. Es un poco complejo, pero espero que les haya quedado claro. La experiencia que tienen ustedes en el laboratorio, en general, no conozco el grupo, no sé de quién sea por la experiencia en cursos anteriores, mucha gente que está, son médicos o son laboratoristas o son más asociados por ejemplo, a bancos de sangre. Muchos de los temas que tocamos aquí los conocen bien, muy bien, sobre todo la parte de inmunología, ¿sí? Pero que queden claras varias cosas. Uno, la genotipificación no sustituye a una buena inmunoidentificación, ¿sí? Por muchas cosas. No es tan cara como se cree, ¿sí? La genotipificación actualmente es relativamente barata, inclusive puede ser más barata que algunas técnicas de inmuno. Eh, es un poquito más compleja en cuanto a la falta de experiencia en mucho del personal por parte de la interpretación genética, pero creo que los cursos como estos lo que van a hacer es que se enriquezca mucho el grupo. Yo les comentaba que en el grupo de nosotros la experiencia por parte de la inmunología es muy amplia, pero pues poco a poco hemos trabajado biología molecular y entonces estamos viendo cosas, ellos ven cosas moleculares que no había y yo entiendo por qué cosas moleculares dentro de la célula no se pueden interpretar, ¿sí? Entonces, pues eso sería todo por mi parte. Muchas gracias y si tienen dudas, pues aquí estoy. No sé si las leo o me las dicen. Gracias.